Carlos Aníbal Alonso, lo vamos a saludar, es cubano, vive en México, es periodista. Carlos, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Franco. Gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo estos minutos con la audiencia. No sabía cómo presentarte. ¿Cómo te presento? Exiliado cubano, ¿cómo te fuiste de Cuba? Contanos vos tu historia personal y después lo que está pasando, lo que sepas vos que está pasando en Cuba. Sí, yo salí de Cuba en enero de 2015. Vine a hacer una maestría en México. Esa fue la manera que encontré para salir de Cuba. Yo me considero un exiliado porque yo no quisiera vivir fuera de Cuba. Y vivo fuera de Cuba porque en Cuba desde luego no hay derechos, no hay libertades, no hay, digamos, una clase política que representa a la población, evidentemente, como se ha visto de una manera muy palpable con las protestas de ayer. Carlos, ¿y cómo, Yo, digamos, a vos te permitió el gobierno cubano salir a estudiar? ¿Vos cómo tuviste la posibilidad de poder viajar, pagarte una maestría y demás? no, yo salí con una beca del gobierno mexicano, es decir, muchos miles de cubanos de mi generación hemos llegado a México, nos hemos exiliado, hemos salido de Cuba gracias a estas becas del gobierno mexicano. Y en enero de 2015 comenzamos un grupo de cubanos radicados aquí en México con un proyecto intelectual, con una revista, con una editorial que empezamos a impulsar desde el año 2017 hasta el día de hoy. Ujú, Se llama Rialta. ujú. Carlos, ¿y trabajabas de periodista en Cuba? Yo trabajaba de profesor, yo era profesor en la universidad y también era editor en la Universidad de La Habana. Ujú. No se puede trabajar en Cuba, es decir, como periodista. El periodismo independiente de las organizaciones estatales, de las organizaciones controladas por el Partido Comunista de Cuba, no existe. Y lo vemos directamente no existe. Y lo vemos en la cobertura que han tenido, por ejemplo, los sucesos de ayer en la prensa independiente cubana. Es decir, las condiciones de posibilidad del periodismo en Cuba están muy limitadas en función del aparato represivo del gobierno. Es decir, los periodistas independientes son constantemente acosados, encarcelados, amenazados. Es decir, ejercer el periodismo en Cuba, como muchas otras actividades, es un ejercicio ilegal, directamente ilegal. Carlos, ¿vos tenés familia en Cuba? Sí, claro, tengo a mi padre en Cuba, tengo a mis tíos, tengo a mis primos, tengo muchísimos amigos, desde luego, tengo muchísima gente en Cuba. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué están viviendo ellos ahora en Cuba? Mira, lo que está pasando en Cuba es un episodio, un suceso absolutamente excepcional. Es decir, en más de 60 años de régimen castrista, nunca el pueblo había salido a las calles para exigir derechos de esta manera, con esta masividad. Fue una protesta espontánea que se dio, digamos, en una ciudad que es periférica de La Habana, es decir, en la periferia de La Habana, y salieron miles de gente, salió la gente del pueblo, de la comunidad, a manifestarse, gritando libertad, gritando abajo la dictadura. Esa manifestación se replicó inmediatamente por redes sociales, se viralizó en redes sociales. Cuba hoy tiene una conectividad muy eficiente comparada con el resto del mundo, pero mucho mayor que digamos, hace un lustro atrás. Entonces, estas manifestaciones se viralizaron en redes sociales y a partir de ahí, pues se fueron replicando en distintas localidades, en distintas comunidades, hasta más de 30 localidades en Cuba se manifestaron con un grito claramente político. Es decir, no eran gente pidiendo limosna, no eran gente pidiendo miseria, no eran gente ni siquiera pidiendo comida, se estaba pidiendo libertad y Ujú. se estaba pidiendo el fin de la dictadura. Sí, yo escuché gritos de libertad, libertad. También leía que había una situación económica angustiante, ¿no? De crisis energética y demás, pero vos señalás que no es un tema de pobreza o de hambre o de falta de energía eléctrica, sino de reclamo de libertad. No, tiene que ver con todo esto. Es un contexto muy complejo, es decir, yo pongo el acento en el carácter político
de la manifestación, en la politización de las manifestaciones, es decir, no tanto en la ideologización. La gente está hablando de oposiciones binarias ideológicas propias de la Guerra Fría que no aplican hoy en el contexto cubano, pero estas políticas estas manifestaciones fueron eminentemente políticas. Estaban pidiendo un cambio, estaban pidiendo libertad, estaban pidiendo el fin de la dictadura. La situación en Cuba el día antes de la pandemia es la siguiente: una crisis tremenda derivada de un modelo ineficiente, estatista, precario, económico, ineficaz, por el impacto tremendo de la pandemia que afectó el turismo, digamos, y todas las fuentes de divisas del gobierno, por las sanciones norteamericanas al gobierno comunista cubano, y una política sanitaria muy desacertada, como se está viendo hoy, que le apuesta todo al desarrollo de vacunas propias sin prestar atención, sin considerar todo el andamiaje que sostiene un sistema de salud pública, es decir, infraestructura, insumos, personal. Estamos en una situación que en Cuba hace propaganda diariamente del desarrollo de vacunas contra la COVID, pero no hay antibióticos. Es decir, en la localidad de Matanza los hospitales están colapsados. No hay una manera real de enfrentar esta situación. Entonces tenemos una miseria económica tremenda, acumulada por años, que ahora se ha agravado, un desabastecimiento de alimentos y de productos de primera necesidad, un manejo de la pandemia que tiene al país al borde, creo yo, de una crisis humanitaria, y ahora una crisis de gobernabilidad, es decir, una crisis de gobernabilidad a la que el gobierno se ha enfrentado con represión y con negación. Es decir, todavía el día de ayer en la noche había ministros y medios de prensa en Cuba que decían: no, los cubanos salen a la calle en defensa de la revolución. Esos eran los titulares, cuando evidentemente fueron decenas de miles en todo el país, a lo largo de todo el país, exigiendo cuestiones que eran muy puntuales: libertades y el fin de la dictadura. Tengo un montón de preguntas, Carlos, para hacerte. Quiero pedirte que... Lo voy a sumar a Javier Fabracci, nuestro compañero, porque también queremos hablar de la parte de los artistas, ¿no? Javi, vos tenés algo de música para poner, que es lo que se escuchó ahora, ¿no? Patria y Vida. Así es, Patria y Vida, este tema que tanto provocó también incluso en el gobierno, porque acá estas manifestaciones y este tema musical echan por tierra algo que siempre fue patrimonio de Cuba, ¿no? Los jóvenes revolucionarios y los artistas. Y acá vemos en estas manifestaciones a los artistas y a los jóvenes pidiendo otra revolución, ¿no? Entonces esto creo que desestabilizó mucho el discurso que históricamente escuchábamos. Esta Patria y Vida de Yotuel Romero, December Bueno, Gente de Zona, Michael Osorbo, El Funky, que se convirtió en uno de los himnos de estos reclamos, ¿no? Donde cambian ese patria o muerte, que era como un emblema de la revolución en los tiempos de Fidel Castro, por este Patria y Vida, este reclamo de Patria y Vida, en la voz de jóvenes, en un lenguaje joven, moderno, y que se escucha entre los jóvenes, es un poco lo que provocó este cimbronazo también en este discurso por parte del régimen. Recordemos Luis Manuel Otero Alcántara, que estuvo en huelga de hambre, otro de los artistas. Creo que es un poco lo que tiene también muy desorientado y muy alterado en sus nervios al régimen cubano, porque justamente pierden dos patrimonios al régimen cubano, porque justamente pierden dos patrimonios que siempre mostraron como fundamentales, ¿no? La juventud y los artistas. Está bueno lo que decís, Javi, está muy bueno. Hay además muchos artistas latinoamericanos que se han sumado. Exactamente. ¿No? Ricky Martin, Lali. Mira, Ricky Martin, Julieta Venegas, Daddy Yankee, Alejandro Sanz, Residente, Ricardo Montaner, Ozuna, Lali Espósito, Argentina, Los Pimpinela, también muy amigos de Gloria Estefan, que por supuesto desde allí de Miami también manifestó su solidaridad. Ella es una opositora de toda la vida. Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Rosalía, ¿no? Estas voces, también jóvenes, también referentes
representantes de la juventud, Sí. solidarizándose con el pueblo cubano en contra del régimen cubano, es un golpe muy fuerte. Carlos, ¿hay un cambio en eso, en ese sentido, lo que marcaba recién Javier? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Es un cambio en primer orden, creo yo, generacional. Una generación que es la mía, para la cual todos estos discursos, digamos, y esta propaganda del régimen ya no significa nada. Es decir, este eje simbólico que nos pone, digamos, entre el neoliberalismo por un lado y el socialismo por otro, tan propio de la Guerra Fría. Fíjense que ese discurso se sigue replicando. Es decir, el gobierno cubano, la élite política cubana está llamando a los manifestantes de ayer, los está llamando mercenarios pagados por las agencias norteamericanas. Es decir, como que todo se hubiera gestionado o cosido o pensado en Washington, en los Estados Unidos. Es decir, no asumen la diferencia, te convierte en un ser extranjero, te convierte en escenario, te convierte en un ser que, digamos, cancelado. Entonces, estos ejes discursivos ya a una generación no le dicen nada. Y desde el año pasado estamos viendo varios sucesos que no han tenido las magnitudes de lo que pasó ayer 11 de julio, pero que evidencia un cambio y una necesidad y una disposición de apelar directamente al gobierno y exigirle demandas y plantearle demandas que son libertades artísticas, pero también son libertades políticas. Se pide libertad de expresión, pero también se pide un diálogo con el gobierno, un diálogo que sea negado una y otra vez. Ahora, no hay un liderazgo, ¿no?, en todo esto, y eso es preocupante también, ¿no? Es decir, digamos, ¿cómo se vence esta dictadura? Te lo pregunto así más fácil, porque la gente puede salir a la calle, puede protestar, puede reclamar, ¿y qué cambia eso? Esa es la pregunta de los 10 millones. Ojalá yo tener la respuesta a cómo cambia, a cómo se tumba esa dictadura. Yo creo que sí, los sucesos que sucedieron ayer, 11 de julio, sí marcan un antes y un después. Es decir, hay una especie de psicología social, de conciencia ciudadana, del poder que tiene, ese poder dormido de salir a las calles, manifestar los derechos y apelar directamente al gobierno. Creo que eso es un paso importantísimo y pasado mañana, la semana que viene, el gobierno va a tener los mismos problemas que tenía antes de esta manifestación y mucho más agravados, es decir, mucho más enfermo, mucho más escasez, mucho más crisis económica y mucho más descontento social. Es decir, esa idea del pueblo cubano incapacitado para reclamar a sus gobernantes, para reclamar a la clase política, para apelar directamente al poder, pues ya se ha desmoronado. Es decir, estas apelaciones al poder habían sido, digamos, esporádicas, puntuales, pero hoy estas imágenes que estamos viendo nos están mostrando que el pueblo salió a la calle a exigir derechos y que sabe que lo puede hacer. Es decir, vamos a ver cómo manejan, digamos, esta crisis de gobernabilidad que está atravesando el gobierno hoy, pues, y las respuestas son claras. Es decir, no hay que buscarlas muy lejos. Carlos, va a responder con represión. sí. Y va a responder con negación. La última, te hago muy cortito, te pido esto. Según, digo, tu familia, tus amigos que están allí en Cuba, ¿ellos tienen acceso a información ahora, digo, con los teléfonos celulares y demás? Porque, digo, quien ha viajado alguna vez a Cuba tiene la sensación de que hay cosas o muchas cosas que pasan en el mundo que por ahí el cubano no ha tenido acceso, ¿no? Y tienen como una educación o un mensaje de que, bueno, las cosas son así y seguirán siendo así, ¿no? Es un poco esa sensación de nada va a cambiar, ¿no? Exacto. Mira, la conexión a Internet en Cuba es algo relativamente nuevo. Los cubanos empezaron a poder conectarse a Internet a una red móvil, es decir, con los datos móviles, en diciembre de 2018. Es decir, hace menos de 3 años que los cubanos tienen un acceso masivo, con muchísimas limitaciones, con muchísima censura, etcétera. El mismo medio que yo dirijo, Rialta, está censurado en Cuba y otros tantos medios independientes. Los cubanos no pueden acceder a la prensa independiente. Pero esto es relativamente nuevo. Y la manifestación de ayer, en muchos sentidos, se coció, se creció precisamente por el acceso a las redes sociales.
Hoy amanecieron las calles en Cuba militarizadas, es decir, el ejército, la policía, los paramilitares en las calles, y amaneció el pueblo de Cuba sin poder acceder a Internet. Es decir, cortaron la conexión a Internet en todo el país, y eso es una medida de la importancia del protagonismo que ha tenido, digamos, esta conectividad de los cubanos a Facebook, a las redes sociales. Y en todo el día no tuvieron conexión. Generando. En todo el día no tuvieron acceso a una conexión a Internet. Hoy no se ha tenido acceso a Internet. Hoy no se ha tenido acceso a Internet, un acceso en todo caso por momentos muy esporádicos y en muy malas condiciones. Es decir, hoy cortaron el Internet en toda la isla, precisamente evitando que se replicaran las protestas de ayer. Hoy hubieron varios focos de protesta también en varias localidades. Gracias, Carlos. Me encantaría poder seguir hablando mucho más con vos y seguir aprendiendo lo que está viviendo Cuba y poder además contarle al país y al mundo, ¿no? Lo que se está viviendo en la región. Te mando un abrazo grande. Gracias, Carlos. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí está, una de las historias. Hay mucho para contar. Vamos a seguir el tema de cerca. Fíjate, yo digo, porque el presidente nuestro hoy dijo que no conocía lo que estaba pasando en Cuba. ¿Cómo lo llamarías vos después de escuchar esto, ¿no? Estos testimonios? ¿Cómo llamarías lo que viven los cubanos? ¿Cómo es que hay, ¿no?, una militancia aquí argentina oficialista defendiendo esto, ¿no? Es increíble realmente, ¿no? Piensen en las generaciones perdidas, ¿no?, por culpa de esta dictadura en Cuba. Son los mismos que defienden lo que pasa en Venezuela con Maduro o lo que pasa en Nicaragua con Ortega. Tenemos que hacer una pausa. Tenía mucho para contar, pero mira, hacemos una pausa breve y después venimos con más TN de Noche.